¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarco-Amani del curso de física del Centro Pres San Marcos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la semana número 6 correspondiente al tema de equilibrio mecánico. Así que comencemos con la teoría, chicos. Listo, chicos, comencemos la teoría de esta semana número 6. No te olvides que el tema del día de hoy viene a ser equilibrio y reúne un poco de los conceptos que tú ya has tenido las semanas pasadas. ¿Listo? Así que va a ser muy importante lo que has aprendido semanas anteriores. ¿Listo? Para considerar que un cuerpo esté en equilibrio, debemos recordar que el equilibrio puede ser de dos maneras. Existen equilibrios de traslación y equilibrios de rotación. Así que nosotros vamos a estudiar los dos casos. Para poder reducir un poquito el análisis de todos estos conceptos, vamos a mencionar lo siguiente. El equilibrio mecánico. ¿Cuándo se considera equilibrio mecánico? Ahora, en algunos textos mencionan que solamente es equilibrio, pero tenemos que ser un poquito más sinceros. Si yo hablo de equilibrio, estamos hablando de forma general, ¿no? Existen diferentes tipos de equilibrio. Equilibrio mecánico, el equilibrio térmico, equilibrio electrostático. Pero nosotros no analizamos esos tipos de equilibrio. Solamente vamos a analizar los equilibrios relacionados con la fuerza, equilibrios relacionados con el movimiento. Por eso, hablamos de un equilibrio mecánico. ¿Listo? A ver. ¿Qué se cumple en equilibrio mecánico? Para que un cuerpo esté en equilibrio mecánico, debe cumplir dos tipos de equilibrios. Debe cumplir el equilibrio de traslación, ¿listo? Y debe cumplir el equilibrio de rotación. Ahí está. Ahora, no te vayas a adelantar, ¿eh? No vayas a decir, profe, equilibrio de traslación, el cuerpo no se traslada. Equilibrio de rotación, el cuerpo no rota. Ten cuidado. No necesariamente se va a cumplir eso. ¿Listo? Entonces tenemos dos condiciones. Equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. Al equilibrio de traslación también se le conoce como primera condición de equilibrio. Y al equilibrio de rotación se le conoce como segunda condición de equilibrio. Es decir, cuando un cuerpo esté en equilibrio mecánico debe cumplir con ambas condiciones. ¿Listo? Debe cumplir con ambas condiciones, con la primera y con la segunda. Ahora, para que se cumpla la primera condición de equilibrio, no te olvides, para que se cumpla la primera condición de equilibrio, obligatoriamente la fuerza resultante sobre el cuerpo debe ser 0. Para que se cumpla la primera condición de equilibrio, la fuerza resultante debe ser 0. Y eso ya lo hemos visto semanas anteriores, ¿no? Cómo calcular la fuerza resultante y qué es lo que ocurre si la fuerza resultante es 0. ¿Qué pasa ahora en la segunda condición? En la segunda condición vamos a hablar de una nueva cantidad, la cual vamos a desglosar más adelante, pero la mencionamos por ahora. Para que se cumpla esta segunda condición, el momento resultante sobre el cuerpo, momentos o torques resultantes sobre el cuerpo, debe ser 0. Este momento está relacionado con la rotación del cuerpo. En cambio, la fuerza está relacionada con la traslación del cuerpo. ¿Listo? En ambos casos, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0. ¿Listo? Profe, si cumple con cada una de esas condiciones, la primera y la segunda, ¿qué más se puede cumplir? A ver, vamos a desglosar por aquí. Si se cumple con la primera condición de equilibrio y la fuerza resultante 0, entonces podemos decir que hay dos posibles estados para el cuerpo. ¿Cuáles son esos dos posibles estados para el cuerpo? Primero, el cuerpo puede estar en reposo. Es decir, su velocidad del cuerpo, ¿cuánto es? Es 0. Y la otra posibilidad es que el cuerpo se mueva con MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Eso significa que la velocidad es constante. Y eso me imagino tú te debes acordar porque lo hemos visto ya en la primera ley de Newton, ¿no? Cuando hablamos del tema de dinámica. ¿Listo? Entonces, si la fuerza resultante es 0, es posible en los dos estados. Estado de reposo, obviamente reposo de traslación, y estado de movimiento constante, MRU. ¿Listo? Ahora, cuando el momento resultante es 0, puedo decir que el cuerpo puede estar en reposo. Profe, pero ¿hay dos reposos? Sí, porque te estamos diciendo que existen dos tipos de reposo. Reposo de traslación y reposo de rotación. Reposo de traslación, el cuerpo no se traslada. Reposo de rotación, el cuerpo rota. ¿Listo? No rota, disculpa, no va a rotar.
Entonces, en este caso, si el cuerpo no rota, la velocidad angular, ¿cuánto es? Es 0. Y la otra posibilidad es que el cuerpo se mueva con MCU, movimiento circular uniforme. Eso significa que la rapidez angular debe ser constante. Esta debe ser constante. Entonces, en este pequeño esquema se reduce todo lo que tú tienes que saber de equilibrio mecánico. Obviamente, la rama de la izquierda, que es equilibrio de traslación, ya la hemos visto antes, ya la hemos analizado y ya sabemos cómo se aplican las ecuaciones. Hoy ya sabemos qué analizar, en fin de cabo, ¿cierto? En cambio, en la rama de la derecha, que es el equilibrio de rotación, es un tema nuevo. Hablas básicamente del momento que genera una fuerza. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Momentos generados por una fuerza sobre un cuerpo. ¿Listo? Ponemos como tema principal, entonces, momentos de una fuerza. Momento de una fuerza. En los textos también lo puedes encontrar como torque de una fuerza. Momentos o torques. ¿Listo? A ver, ¿qué es un momento? ¿Qué cosa es un torque de una fuerza? El momento o el torque viene a ser la cuantización de los efectos giratorios de una fuerza. Por ejemplo, sobre un cuerpo pueden estar actuando muchas fuerzas. Cada una de ellas puede generar una traslación, pero cada una de ellas también puede generar una rotación. Esos efectos giratorios, esos efectos de rotación, se pueden cuantizar. ¿Y cómo se cuantizan? A través del momento. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un cuerpo cualquiera, vamos a suponer por aquí, un cuerpo cualquiera. Ahí está, imaginemos este cuerpo. Este cuerpo puede rotar debido a algunas fuerzas, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo rota, siempre lo debe hacer en base a un punto, siempre lo hace a un punto llamado eje de giro. Siempre lo hace respecto a un punto llamado eje de giro. Yo le voy a poner que ese de giro es el punto O. En algunos problemas, ese punto de eje de giro está representado como un anclaje o una bisagra, ¿no? Por ejemplo, la bisagra de las puertas. O a veces está representado por una cuerda, ¿no? Un punto unido a un cuerpo. Una cuerda unida a un cuerpo. Y en ese punto el cuerpo puede estar girando, ¿no? Entonces, imaginemos que este será nuestro eje de giro. Y sobre este cuerpo yo aplico una fuerza. Imaginemos que la fuerza que yo aplico es esta fuerza F. Entonces, si yo aplico la fuerza F sobre ese cuerpo, la única posibilidad que genere esta fuerza sobre el cuerpo es una rotación, ¿no? Porque no se puede trasladar porque está unido a ese punto de eje de giro, entonces solamente puede girar. Entonces, los efectos giratorios de esta fuerza yo los voy a cuantizar. Y para cuantizar necesito saber cuánto es el brazo de palanca. A ver, ¿qué es el brazo de palanca? Para poder identificar el brazo de palanca, lo que debo hacer es trazar la prolongación de la fuerza. Prolongo la fuerza. ¿Listo? Prolongación de la fuerza. Y debo trazar la distancia desde el punto eje de giro hasta esa fuerza. Trazar la distancia. Entonces la distancia sería esta. Recordemos que por geometría la distancia de un punto a una recta es la distancia mínima, que es una distancia perpendicular. ¿Listo? A esta distancia le llamamos brazo de palanca. ¿Listo? No te olvides, brazo de palanca. Lo voy a colocar para no olvidarnos. Siempre es bueno. Esto se llama brazo de palanca. Ahí está. Entonces, para cuantizar el momento de esa fuerza, necesito saber el valor de la fuerza y necesito saber el brazo de palanca. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. El momento de una fuerza F respecto al punto O como eje de giro es igual al producto de la fuerza por el brazo de palanca. ¿Listo? El producto de la fuerza por nuestro brazo de palanca. ¿Listo? De esa manera ya calculé el momento de esta fuerza. Ahora, alguno estará notando lo siguiente, ¿no? Profesor, esa fuerza puede hacer que el cuerpo gire en dirección antihoraria y en dirección horaria. Entonces, ¿cómo yo diferencio ambos giros, no? Porque si yo analizo el momento, analizo
los efectos giratorios. Entonces debo diferenciar ambos movimientos. Entonces, ¿cómo se diferencian? Se van a diferenciar con el signo. Puede ser el momento signo positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo el momento será positivo? Cuando el giro es en sentido antihorario. ¿Y cuándo el momento puede ser negativo? Cuando el giro es en sentido horario. De esa manera yo voy a diferenciar los dos momentos, positivo y negativo. Ahora, ¿qué va a pasar en los problemas? En los problemas nosotros vamos a tener muchas fuerzas. Una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, y cada una de ellas va a generar su propio momento. Cada una va a generar su propio momento. Profe, entonces, en un problema, cuando yo tengo muchas fuerzas, ¿debo hacer lo mismo? Trazar la recta, una prolongación de la fuerza y aparte del brazo de palanca. Bueno, deberíamos hacer eso formalmente, ¿no? Pero si haces eso para cada fuerza, como que la gráfica o tu problema se va a complicar, porque al trazar el brazo de palanca debes generar un nuevo segmento y ahí comienzan los problemas. Por ese motivo, para evitar hacer todo ese trabajo, vamos a ver algunos casos particulares, casos que nos van a ayudar a reducir algunos procedimientos. ¿Listo? Así que recordemos los casos particulares. ¿Listo? Casos prácticos o casos particulares. ¿Listo? Y para eso yo voy a analizar simplemente una varilla. ¿Listo? Imaginemos yo tengo una varilla por aquí. ¿Listo? Y nuestro eje de giro es como una bisagra. Vamos a poner una bisagra, vamos a poner que este es nuestro punto O, eje de giro. Y sobre esta varilla voy a aplicar una fuerza. No me importa la dirección de la fuerza, puede ser en cualquier dirección. Lo que a mí me importa es el ángulo que forma con el cuerpo, con la varilla, este ángulo teta. Siempre asume, por favor, el ángulo agudo. Eso es importante. Siempre el ángulo agudo. Luego, lo otro que debes reconocer es qué distancia hay entre el punto eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza. Esta distancia D. Entonces, como debemos reconocer el valor de la fuerza, el ángulo y la distancia. Una vez que conozcamos esos tres valores, podemos calcular el momento. Calculemos el momento de la fuerza respecto al punto O, como llamado eje de giro, y esto es igual a... Siempre puede ser más o menos, puede girar en sentido horario o antihorario. El producto de la fuerza por la distancia, ¿listo? Por la distancia multiplicado por el seno del ángulo. ¿Listo? Siempre multiplicado por el seno del ángulo teta. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya hemos calculado el momento para una fuerza inclinada. ¿Listo? El momento para una fuerza inclinada. Ahora, tú dirás, profe, pero acá no está el brazo de palanca. Claro, porque si tú graficas el brazo de palanca, tendrías que hacer un trazo adicional y tendrías que descomponer por ahí los segmentos. Y eso no quisiéramos, bueno, eso no vamos a querer. Por ese motivo, vamos a aplicar este primer caso particular cuando la fuerza es inclinada. Vamos al siguiente caso particular. ¿Qué pasaría si la varilla es de esta forma? ¿Listo? Y por aquí está nuestro eje de giro. ¿Listo? Y ahora se va a aplicar una fuerza F. Pero la particularidad de esta fuerza es que forma 90 grados con la varilla. Es decir, es una fuerza perpendicular al cuerpo. Si la fuerza es perpendicular al cuerpo, el ángulo es de 90 grados. Y ahora, ¿qué más debo reconocer? La distancia. Eso no cambia. Listo. Entonces, siempre que la fuerza es perpendicular, el momento de la fuerza F respecto al punto O debe ser igual a más menos, eso no va a cambiar, el producto de la fuerza por la distancia. ¿Listo? Profesor, ¿y el ángulo? El seno del ángulo ya no es necesario, porque si el ángulo es 90, seno de 90, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿cierto? Así que no es necesario colocarlo. Entonces ya tenemos el valor del momento para una fuerza perpendicular. Ya tengo mi segundo caso particular. Vamos con el tercero. Tercer caso particular. Listo, tengo una varilla por aquí.
Ahí está. Nuevamente tengo mi punto llamado eje de giro, que es la bisagra. Ahí está. Y ahora, mira, la fuerza que se aplica es en un extremo. Es una fuerza en un extremo, una fuerza F. Pero notemos algo. Esa fuerza F, notarás que al final termina pasando, o su prolongación, termina pasando por el punto eje de giro. ¿Listo? Otra posibilidad es que apliques de forma directa en el punto llamado eje de giro. Para cualquiera de los dos casos, cuando pasas de forma directa o cuando la prolongación termina en el punto eje de giro, entonces el momento de la fuerza F respecto a ese punto O debe ser igual a 0, obligatoriamente. ¿Eso qué significado tiene? Eso significa que esas dos fuerzas, esas fuerzas que pasan por el centro o por el eje de giro, no generan torque sobre el cuerpo, no van a generar torque, su momento es prácticamente 0. Entonces, chicos, tenemos los tres casos particulares que nosotros debemos considerar en los problemas. Entonces, si te encuentras con una fuerza 1, 2, 3 o 4, calcular el momento va a ser muy, pero muy sencillo. Entonces, como ya tienes cada momento por separado, ahora sí, ¿qué te pueden pedir? Calcular el momento resultante, es decir, el momento total. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, chicos, ahora veremos el concepto del momento resultante. Ahí está, momento resultante. ¿Cómo se calcula el momento resultante? Obviamente respecto a un punto O. El momento resultante viene a ser la suma del momento 1 más el momento 2 más el momento 3 más el momento 4, 5, 6, así sucesivamente. Simplemente sumar todos los momentos. Entonces yo puedo decir que el momento resultante respecto a un punto O es igual a la sumatoria de todos los momentos. ¿Listo? Desde un valor 1 hasta un valor n. ¿Listo, chicos? Simplemente es sumar los momentos. Ah, pero recuerda que a la hora de calcular los momentos, no te olvides, se considera el signo de cada momento. Es decir, yo sumo los momentos, pero cada momento tiene su respectivo signo, ¿no? Más, menos, más o menos. Es decir, cada uno de ellos lleva su propio signo. Y de esa manera ya calculé el momento resultante sobre el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de este resultado? Es posible que el momento resultante sea positivo, ¿no? Porque puede ser una suma positiva, y al final puede salir también negativo, ¿no? Negativo. Entonces, si en un resultado el momento resultante es positivo, significa que al final el cuerpo está girando en dirección antihoraria, ¿cierto? Gira en dirección antihoraria. Pero si el momento es negativo, vamos a ponerlo por si acaso, vamos a poner el análisis de todo esto. Si el momento resultante es mayor que 0, entonces podemos decir o asegurar que el giro es antihorario. Pero si el momento resultante respecto al punto O es negativo, sale negativo, el movimiento es horario. ¿Listo? Pero tener cuidado, ¿eh? Si el giro es antihorario, obligatoriamente está girando con cierta rapidez angular. ¿Listo? Y como es mayor que 0, obligatoriamente esa rapidez angular debe aumentar. ¿Listo? Pero en dirección antihoraria. Pero si el momento resultante es menor que 0, el movimiento es en dirección horaria. Y la rapidez angular debe aumentar. Es decir, son movimientos acelerados. En cambio, ¿qué ocurre cuando el momento resultante respecto al punto O es 0? Ahora, si es 0, alguno dirá, profe, entonces el cuerpo no se mueve. No necesariamente. Es posible que el cuerpo sí se mueva. Recordemos, hay dos posibilidades.
que el cuerpo no se mueva o que el cuerpo se mueva con rapidez angular constante. Entonces, eso es lo que tú debes considerar en los problemas. Normalmente en los problemas nos van a pedir analizar cuando el cuerpo esté en equilibrio, es decir, cuando se cumple cualquiera de estas dos condiciones. Por experiencia, normalmente consideran que el cuerpo no gira. El cuerpo no gira, no rota, entonces de frente nada más, de forma inmediata consideras momento resultante respecto al punto O debe ser 0, obligatoriamente. Pero ten cuidado, cuando tú calcules el momento resultante, vamos a trabajar como suma de momentos. Es decir, sumas el momento 1, más el momento 2, más el momento 3, con sus respectivos signos, y al final el resultado, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0. ¿Listo, chicos? Eso sería la teoría para esta semana número 6. Bueno, chicos, ya hemos visto la teoría de esta semana número 6, correspondiente al tema de equilibrio. Ahora desarrollaremos las 8 preguntas dirigidas para clase. Comencemos. Listo, chicos, ahora nos toca resolver los problemas de clase. Son 8 problemas para poder reforzar la teoría. Problema número 1. Un cuadro permanece en reposo colgado en una pared, como se muestra en la figura. Las cuerdas AB y BC forman un ángulo de 45 y de 53, ¿no? Con la horizontal respectivamente. ¿Está? Me imagino que en la gráfica lo podrás notar. Si el cuadro pesa 28 newton, el peso del cuadro es 28 newton, determine las tensiones en las cuerdas AB y BC respectivamente. Ya está. Entonces acá tenemos un cuadro que está sometido a fuerzas, ¿no? Una es la fuerza de la gravedad, que siempre está presente, y la otra debe ser las fuerzas de tensión. Aquí debemos considerar algo. En el punto B, como el cuadro está colgado de esas cuerdas, entonces en el punto B debe haber un clavito, ¿no? Entonces, si hay un clavito, entonces la cuerda de AB y BC debe ser la misma cuerda. Y al ser la misma cuerda, podemos considerar que las tensiones es la misma, ¿cierto? Es la misma. Entonces, ten cuidado. Pero siempre y cuando nos digan que se trate de la misma cuerda. Ahora, en este problema podemos asumir que se trata de la misma cuerda. No necesariamente, ¿listo? Porque inclusive yo puedo notar que en las claves todas son diferentes, así que están asumiendo que no es la misma cuerda, están asumiendo que en ese punto genera un cambio en la tensión, ¿listo? Y además, yo lo puedo notar porque los ángulos que generan son diferentes. Entonces, para que los ángulos sean diferentes es porque las tensiones en cada uno de los lados también es diferente, ¿listo? Así que vamos a considerar que por aquí hay una tensión. Vamos a poner tensión 1 y por aquí hay una tensión 2. ¿Ya está? Y ahora, sobre el mismo cuerpo, sobre el cuadro, debe haber una fuerza de gravedad, una fuerza dirigida hacia abajo, llamado fuerza de la gravedad. ¿Y cuánto será la fuerza de gravedad? Me da el problema, no es cierto, no, sí, mira, me da el peso de 28. Entonces sí me lo da. Entonces, ¿qué debo hacer con esto? Una posibilidad es lo siguiente. ¿Te acuerdas que cuando yo tenía 3 fuerzas sobre un cuerpo y el cuerpo permanecía en reposo, es decir, la fuerza resultante es 0, yo podía formar un triángulo con esas 3 fuerzas? ¿Cierto? ¿Lo recuerdas? Es una posibilidad. Pero yo te recomiendo algo. Si tú aplicas triángulos sobre un triángulo de fuerzas, hazlo cuando las fuerzas, o por lo menos 2 de ellas, sean perpendiculares. Cuando sean perpendiculares es lo más conveniente. Si no son perpendiculares, como que te puedes complicar la vida. Nos podemos complicar. Así que eso no es ideal, no es la idea. ¿Listo, chicos? Entonces, si es que no voy a formar un triángulo de fuerzas, ¿cuál es el método adecuado para resolver este problema? Sería el de descomposición. Vamos a descomponer las fuerzas en componentes paralelas y perpendiculares, horizontales y verticales. Entonces notaremos que la que vamos a descomponer sería la tensión 1 y la tensión 2. ¿Listo? A ver, ¿me ayudas por favor? Mira, una componente debe ser hacia la izquierda y una hacia arriba para la tensión 2. Una hacia la derecha y una hacia arriba para la tensión 1. Usando los respectivos ángulos, ¿cómo nos va a quedar? Para la tensión 1, componente horizontal sería T1 por coseno del ángulo alfa, que sería 45.
Y para arriba sería T1 por el seno de 45. ¿Ya está? Entonces dejo de trabajar con T1. Ahora para T2 sería T2 por el coseno de 53. Y hacia arriba T2 por el seno de 53. ¿Ya está? Entonces dejo de trabajar con T2. Entonces, como el cuerpo está en equilibrio, yo puedo decir lo siguiente. Fuerzas que van hacia la derecha son iguales a fuerzas que van hacia la izquierda, ¿no? Dime, ¿quién es la fuerza que va hacia la derecha? Profe, es T1 por el coseno de 45. ¿Y quién va hacia la izquierda? Sería T2 por el coseno de 53. Reemplazando un poquito los valores. Coseno de 45 sería 1 sobre raíz de 2. Coseno de 53 sería 3 sobre 5. Entonces, en esta igualdad, lo único que tengo es la relación entre T1 y T2, ¿cierto? La relación entre T1 y T2. Yo puedo decir que T1 es igual a T2 por 3 veces raíz de 2 sobre 5. ¿Listo? Solamente he encontrado una relación entre las dos tensiones. Ahora, ¿qué debo hacer? Hacer lo mismo, pero para el eje vertical. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Dime, ¿quiénes son las fuerzas que van hacia arriba? Profe, sería T1 por el seno de 45 más T2 por el seno de 53 igual a las fuerzas que van hacia abajo, que sería 28, ¿cierto? Aquí puedo aprovechar un poco ya el valor que ya tengo, que sería el de T1. T1 es igual a T2 por 3 raíz de 2 sobre 5 por el seno de 45. ¿Cuánto es el seno de 45? Es 1 sobre raíz de 2, ¿no? Claro. Más T2 por el seno de 53, que sería 4 quintos. Y esto vale 28. ¿Listo? Aquí una pequeña simplificación nos va a ayudar bastante. Mira, raíz de 2 y raíz de 2 se van, ¿no? Me preocupaba al inicio, pero dije, un raíz de 2, ¿cómo se eliminaría? Mira cómo se está eliminando. Simplemente lo simplificamos. Ahora, si te das cuenta, ambas fracciones son homogéneas. ¿Listo? Arriba sería 3 veces t sub 2 y para el otro lado sería 4 veces t sub 2. Entonces, al sumar me quedaría 7 veces t sub 2 sobre 5 igual a 28. Creo que de aquí ya podemos saber el valor de t sub 2. ¿Cuánto vale t sub 2? T sub 2 sería, a ver, sacamos séptima. ¿Listo? Creo que eso no es complicado. Saca séptima, 1, saca séptima, 4. El 5 pasa a multiplicar y T sub 2 sería 20 newton. Dime, si T sub 2 vale 20 newton, reemplazamos ese valor en esta ecuación, en esa igualdad. Entonces, ¿cuánto valdría T sub 1? Bueno, reemplazas 20, sería 20 por 3 por raíz de 2 entre 5. 20 entre 5, 4. 4 por 3, 12. ¿Cuánto me sale? 12 raíz de 2. Y el problema número 1 se acabó. ¿Y la clave cuál sería? Recuerda el orden. ¿Cuál es el orden? Primero t sub 1 y luego t sub 2. 12 raíz de 2 y 20. La clave es la A. Entonces, chicos, ya sabemos cuál es la idea para estos problemas. Nuestra idea inicial podría haber sido formar un triángulo, pero no es recomendable cuando el ángulo no es 90. Pues. ¿Listo? Aunque si tienes facilidad para los triángulos con ángulos diferentes 90, lo podrías intentar. Pero yo prefiero irme a la segura y aplicar descomposición de vectores. Listo, chicos. Problema número 1, clave avión. Ahora resolvamos el problema número 2 y dice lo siguiente. Un resorte AB y una varilla BC, ambos de masas despreciables, están unidos entre sí formando un ángulo recto, mira, un ángulo de 90, tal como se muestra en la figura. El resorte tiene una constante de elasticidad de 200 newton por metro y está estirado 10 centímetros. Si del extremo B se suspende un bloque de masa de 4 kilogramos, determine la tensión de la varilla para que el sistema permanezca en equilibrio. Ah, mira, la varilla se está comportando como si fuera una cuerda. ¿Listo? Se genera una tensión en esa varilla. Debe ser una varilla muy delgada, ¿no?
Entonces, debo analizar lo siguiente. Hay un equilibrio. El equilibrio se encuentra en el punto B. Entonces, en ese punto B, tú debes graficar las fuerzas. ¿Listo? A ver, hay fuerza y tensión de la varilla, y es la tensión que me están pidiendo. Hay fuerza y gravedad, ¿no?, del bloquecito. Como el bloque es de 4 kilogramos, 40. ¿Qué más? Hay fuerza elástica, debido al resorte, ¿no? Recordemos que la fuerza elástica se grafica siempre en contra de la deformación, ¿no? Obviamente la deformación es inclinada hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza elástica es inclinada hacia arriba. Esa es la fuerza elástica. Y siempre se calcula como un K por X. Y lo más importante, el ángulo entre estas dos, la tensión y la fuerza elástica, debe ser 90. ¿Y por qué 90? Porque la varilla con el resorte son perpendiculares. Ya está. Dime, ¿qué cosa puedes hacer? ¿Qué es lo recomendable en este problema? Profesor, en base a lo que usted me mencionó, si dos vectores ya son perpendiculares, lo más recomendable es formar el triángulo, ¿cierto? Triángulo de fuerzas. Y eso es lo que voy a hacer yo. Voy a formar un triángulo de fuerzas. Siempre las fuerzas perpendiculares primero. A ver, fuerzas perpendiculares. Primero la tensión, por aquí. Y perpendicular a la tensión está la fuerza elástica, que es igual a un K por X. ¿Listo? Estas dos forman 90 grados. Y la tercera, que es el peso, y está dirigida hacia abajo, debería cerrar este triángulo. Y efectivamente cierra el triángulo. 40. Entonces, ya tengo mi triángulo. ¿Qué debo hacer en ese triángulo? Normalmente en los problemas te dan los ángulos para que puedas calcular los valores de los catetos y de la hipotenusa. Pero en ese triángulo no te dan ningún valor, ningún ángulo. Pero te dicen que el peso es 40. Y además, la fuerza elástica es K por X. Y ese K y ese X sí lo conozco. ¿Cuánto vale K? K vale 200. ¿Cuánto vale tu X? Vale 10. Pero ten cuidado. El K es Newton sobre metros. Por lo tanto, la deformación debe estar en metros. Mira, observa. El K es Newton sobre metros. Por lo tanto, tu deformación debe estar en metros. ¿En qué está? En centímetros. Por lo tanto, ¿qué hago con esos centímetros? Lo convierto a metros. ¿Y cómo se convierte a metros? Dividiendo entre 100. Nada más. Reduces dos ceritos. Dime, ¿cuánto es la fuerza elástica entonces? La fuerza elástica es 20. Profe, entonces me está diciendo que uno de los catetos es 20 y la hipotenusa es 40. Dime, ¿por Pitágoras tú puedes calcular el otro cateto? Claro, profe, se puede calcular. ¿Cuánto sería? Mira, hipotenusa al cuadrado igual a cateto 20 al cuadrado más el otro cateto que es tensión al cuadrado. ¿Listo? Fácilmente la tensión al cuadrado es igual a 40 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Profe, ¿cómo opero esto? No te compliques la vida. 40 al cuadrado, 1600. 20 al cuadrado es 400. Restas, 1200. Sacas raíz, ¿cierto? Esa es la manera, se puede decir, operativa. La otra manera, te estoy dando posibilidades. Simplemente lo resuelvo y ya está. Otra posibilidad es recordar, ¿no? 40 al cuadrado menos 20 al cuadrado es diferencia de cuadrados, ¿no? Es la suma por la diferencia. ¿Cuánto es la suma? La suma es 60. ¿Cuánto es la diferencia? Diferencia es 20. Por lo tanto, t es igual a raíz de 1200. Raíz de 1200. Bueno, 1200 es 12 por 100. ¿Listo? 100 tiene raíz, sí, 10. ¿Está? Por raíz de 12. Pero 12 es 4 por 3. Mira aquí, raíz de 12 es raíz de 4 por 3. Profe, pero 4 tiene raíz, es 2. Entonces sería por 2. Y el último, ¿quién no tiene raíz? El 3. Entonces, ¿cuánto me queda? 20 raíz de 3 unidades Newton. Y el problema se ha terminado. Creo que la última parte ya es complementaria, ¿no? Los valores que te puedan dar a ti son valores a veces prácticos y sencillos, ¿no? Así que tomarlo en cuenta. 20 raíz de 3 sería nuestra respuesta. Y la clave sería la A. Continuemos, chicos. Pregunta número 3. Para el tratamiento del hueso roto de una pierna se requiere mantener el hueso alineado mediante fuerzas de estiramiento, como se muestra en el dispositivo de la figura. La cuerda que pasa por la polea ideal forma un ángulo de 53 grados con la vertical y está unida a un bloque
de 60 newton de peso. Determine la tensión de la cuerda horizontal conectada a la pierna. Ya está. A ver, lo más importante creo yo es esa cuerda que pasa a través de la polea. Vamos a ver qué ocurre por aquí. ¿Listo? A ver. Entonces, el punto que está en equilibrio sería el de aquí. Voy a graficar la fuerza que hay sobre ese punto. Hay una fuerza de tensión que está por aquí. Ahí está la fuerza de tensión que va hacia abajo, que sería el peso con el cual jala. ¿Listo? Que sería 60 newton. Y por aquí está la otra fuerza de tensión, que es la que me piden, ¿no? Que une a la cuerda. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a considerar por aquí. Por aquí sería una tensión T sub 2 y por aquí sería una tensión T sub 1, que es la que me están pidiendo, ¿cierto? Ahora, el ángulo no te olvides de colocarlo. El ángulo es muy importante. El ángulo sería alfa. Ahí está. Entonces, ahí están las tres fuerzas sobre el punto de equilibrio. ¿Qué solución le podemos dar a este problema? Profe, normalmente cuando tengo un problema así debo descomponer. ¿Listo? Debo descomponerlo. Pero como veo que dos vectores son perpendiculares, la idea es formar un triángulo, ¿no? Profe, ¿quiénes son los perpendiculares? ¿Quiénes son esos dos? Notarás que la tensión 1 con el peso de 60 son perpendiculares. Entonces voy a considerar un triángulo. ¿Listo? Pero ten cuidado, ¿eh? Normalmente cuando yo grafico un triángulo, primero grafico la componente horizontal. Bueno, en este caso T1 hacia la izquierda. Luego la componente vertical, que sería 60. Y por último, la tensión 2, que cerraría nuestro triángulo, ¿no? T2. 90 grados lo debo colocar y estaría por aquí. Ahora, el valor que nos faltaría colocar sería el ángulo alfa, que vale 53, ¿no? Pero notamos que ese ángulo, ¿cómo se ha formado? Se ha formado con la vertical y la tensión. Vertical y la tensión forman 53 grados. Busco una vertical y la tensión y ahí coloco el 53 grados. Entonces, por aquí estará vertical y tensión. Esto vale 53 grados. Por lo tanto, aquí vale 37. ¿Y qué debo hacer con esos ángulos? Recordar que en un triángulo de 37 y 53 la proporción es 3K, 4K y 5K. Tu dato, tu información, ¿dónde se encuentra? Se encuentra por aquí. 3K igual a 60. Si 3K es igual a 60, ¿cuánto vale K? Obligatoriamente 20. K vale 20. Si K vale 20, dime cuánto vale esta tensión 1. Bueno, sería 4 por 20, 80 newton. Si K vale 20, 5 por 20 sería 100 newton. ¿Dónde está lo que me piden? Profe, me piden T1. Por lo tanto, acá vamos. La tensión 1 que está unida al pie es de 80 newton. Entonces podemos decir que con 80 newton se está jalando al pie. Clave dado, la D. Vamos con la pregunta número 4, chicos. Dice lo siguiente. Un hombre y una mujer desean deslizar un armario de archivo cuya masa es de 80 kilogramos sobre una superficie horizontal rugosa aplicando fuerzas horizontales de igual magnitud, F. ¿Cómo se muestra en la figura? Los coeficientes de fricción estático y cinético son 0,4 y 0,2. Recuerda que siempre el estático es mayor que el cinético. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. La magnitud y la dirección de la fricción estática dependen de la magnitud y de la dirección de las fuerzas aplicadas al armario. A ver, la magnitud y la dirección de la fricción estática dependen de la magnitud y de la dirección de las fuerzas aplicadas al armario. ¿Ya? 2. La magnitud de la fuerza que debe aplicar cada persona para poner en movimiento el armario es de 160. ¿Listo? Y 3. Para que el armario se mueva con velocidad constante, la magnitud de la fuerza aplicada por cada persona es de 80. A ver. Este tema ya lo hemos visto la semana pasada y corresponde al tema de fuerzas de fricción. Así que vamos a
tratar de recordar un poquito acerca de este tema. Recordemos el tema de fuerza y fricción. Habían dos fuerzas, fricción estática y fricción cinética. La fricción estática aparece cuando el cuerpo no se mueve, no se mueve. Y la cinética aparece cuando el cuerpo ya está en movimiento. ¿Listo? A ver, recordemos un poquito esto. Ahí tenemos un cuerpo y sobre este cuerpo aplico yo una fuerza de 10 newton. Por lo tanto, si el cuerpo no se mueve, el cuerpo permanece en reposo, es porque sobre el cuerpo aparece una fuerza llamada fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción es en contra del posible movimiento, ¿no? El posible movimiento es a la derecha, entonces en contra de ese posible movimiento está la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, ¿listo?, es la fuerza de fricción estática y su valor debe ser 10. ¿Listo? Profe, y si yo aplico una fuerza de 20 y no se mueve el cuerpo, la fricción será 20. Si aplico una fuerza de 30 y el cuerpo no se mueve, la fricción será 30 y seguirá siendo estático. El problema se genera cuando yo aplico una gran fuerza y noto que el cuerpo está a punto de moverse. Mira, el cuerpo está a punto de moverse, pero no se mueve, ¿eh? Está a punto de moverse. ¿Listo? Y la fuerza que ha aplicado ya no es 10, ni 20, ni 30, es 50, imaginemos. Y está a punto de moverse. Si está a punto de moverse, sigue apareciendo la fuerza de fricción estática y valdrá 10. Disculpa, valdrá 50. Claro, el valor aumenta, ¿no? El valor aumenta. Pero ahora notaremos que esta fuerza de fricción estática será la máxima posible. ¿Y por qué la máxima? Porque ya el cuerpo está a punto de moverse, ¿no? Recuerda que la fuerza de fricción estática solamente aparece cuando el cuerpo está en reposo de traslación, es decir, no se traslada, no se mueve, su velocidad es 0. Entonces, notaremos que para la primera proposición, la magnitud y la dirección de la fricción estática, ya sea máxima o la mínima posible, depende de la magnitud y la dirección de las fuerzas aplicadas al armario. Eso es verdadero, ¿no? Porque si yo trato de moverlo hacia la derecha, la fricción será hacia la izquierda. Y si yo empujo con 10, la fricción será de 10. Entonces sí depende de la magnitud y la dirección. Por lo tanto, la primera es verdadera. ¿Cierto? Ya está. Creo que la primera queda clara. Vamos con la proposición 2. Aquí viene el problema. La magnitud de la fuerza que debe aplicar cada persona para poner en movimiento al armario es de 160 newton. A ver, profe, lo que usted ha hecho es hasta que el cuerpo esté a punto de moverse. Si yo aplico 50, el cuerpo está a punto de moverse, pero el cuerpo no se mueve, profe. Pero si aplico 51, bueno, si aplica 51, el cuerpo obligatoriamente se va a mover. ¿Y por qué se mueve? Porque prácticamente tú has pasado el límite de la fuerza estática máxima. Entonces, llegamos a la conclusión que para que un cuerpo empiece su movimiento, primero debo pasar el límite de la fuerza de fricción estática máxima, obligatoriamente. Ahora, la pregunta es, para este problema, ¿cuál será el límite de esa fuerza de fricción estática? Para eso recordar, la fuerza estática máxima, ¿cómo se calcula? Como mu estático por la fuerza de reacción normal. A ver, aquí creo que es sencillo. Si yo grafico la fuerza de gravedad, sería 800. Y si grafico la fuerza, sería N hacia arriba. Como estamos en un eje horizontal, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Dime, ¿cuánto debe ser la normal? Bueno, la única opción es que sea 800 newton. ¿Está? Entonces, si considero 800 newton la normal, ya puedo calcular esta fuerza de fricción estática, ¿no? Mu estático siempre es el mayor, 0,4. Por la normal, que sería 800. Entonces, ¿cuánto será mi fuerza de fricción estática máxima? Sería 320, ¿cierto? 320 newton. Entonces, para poder generar movimiento sobre el cuerpo, obligatoriamente debo pasar estos 320. Pero el problema me dice que yo aplico 160 nada más. Entonces, si yo aplico 160 y 160, obtengo 320. Es decir, igualo esa fuerza de fricción estática máxima. Y si le estoy igualando nada más, ¿el cuerpo se moverá? Obviamente que no. El cuerpo estará a punto de moverse.
Por lo tanto, la proposición 2 nos dice lo siguiente. La magnitud de la fuerza que debe aplicar cada persona para poner en movimiento el armario es de 160, no. Debe ser mayor a 160. Y con eso aseguramos que el cuerpo esté en movimiento. Por lo tanto, la segunda, si me voy a lo textual de la proposición, sería falsa. Pues, ¿no? Para que esté en movimiento debe ser mayor a 160, obligatoriamente. Por lo tanto, la segunda es falsa. Tercera proposición. Para que el armario se mueva con velocidad constante, la magnitud de la fuerza aplicada por cada persona es de 80. Para que se mueva con velocidad constante, la magnitud de la fuerza aplicada por cada persona es 80. Aquí puedo asumir algo. Te dicen, para que el armario se mueva con velocidad constante. Es decir, ya está en movimiento, imaginemos. Imaginemos ya está en movimiento. Pero ese movimiento debe ser con velocidad constante. Profe, pero si está en movimiento, la fuerza ya no es estática, es una fuerza cinética. Claro, entonces cuando es movimiento ya hablamos de otra situación, ¿cierto? Entonces lo voy a poner por aquí ya. A ver. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa si el cuerpo ya está en movimiento y quiero mantener su movimiento con velocidad constante? A ver, entonces yo aplico una fuerza, voy a poner fuerza resultante, fuerza F nada más. Ya, voy a poner una fuerza F. No la F, a ver, F de las personas, fuerza total de las personas, ¿ya? ¿Está bien? Entonces se mueve hacia la derecha, pero como la superficie es rugosa, sigue apareciendo la fuerza de fricción. Pero esa fuerza de fricción será la fuerza de fricción cinética, que se calcula como mu cinético por la normal. Ahora, tú sabes que el mu cinético es el menor valor, 0,2, por la normal que sería 800. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción cinética? Bueno, al ojo nada más sería 160. Ahí está. Pero si el problema te dice que la velocidad debe ser constante, entonces, ¿cuándo la velocidad es constante? Cuando la fuerza resultante es cero. Es decir, fuerzas que van hacia la derecha es igual a fuerzas que van hacia la izquierda. Dime, ¿quién va hacia la derecha? Las fuerzas de la persona. ¿Quién va hacia la izquierda? La fuerza de fricción cinética, que es 160. Como ambos aplican la misma fuerza, las personas aplican la misma fuerza, F y F, para cada persona le corresponde ¿cuánto? 80 newton. Entonces, con ese valor yo me aseguro de que el cuerpo permanezca con velocidad constante, siempre y cuando ya esté en movimiento. ¿Eh? Siempre y cuando ya esté en movimiento. Por lo tanto, la tercera proposición sería verdadera. Y la clave para el problema número 4 sería la A. Verdadero, falso, verdadero. ¿Listo, chicos? Ya tenemos el problema número 4. Continuemos con la pregunta número 5. La palanca es una máquina simple que sirve para multiplicar la fuerza. Consiste en una barra rígida que puede girar alrededor de un punto de apoyo, llamado fulcro. La figura muestra una palanca de primer género, donde el fulcro se encuentra situado entre la fuerza aplicada y la resistencia, ¿no? Que en este caso, gráficamente, es una piedra, una roca. En el estado de equilibrio, la ley de la palanca es fuerza perpendicular y brazo de la fuerza igual a resistencia por brazo de la resistencia. Si un hombre intenta levantar un bloque de peso de 1000 newton, determine la magnitud de la fuerza que debe aplicar sobre la barra para que éste quede en equilibrio y en posición horizontal, sabiendo que el brazo de la fuerza del hombre es de 50 centímetros y el de la resistencia es de 10 centímetros. Entonces, esos 50 y 10 centímetros son los brazos de palanca. A ver, pero la gráfica no es la adecuada, pues no. Me dicen que eso es lo que ocurre al inicio, pero yo quiero saber cuánto es la fuerza que aplica la persona para que se mantenga en posición horizontal. Entonces, para que esté en posición horizontal debe ocurrir algo como esto. Por aquí debe estar la roca y por el otro lado debe estar la persona. ¿Listo? Obviamente la roca tiene un peso. Ese peso es dirigido hacia el centro de la Tierra o hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto será el peso de esa roca? Es de 1000 newton, me dicen. El bloque de la roca es de 1000 newton. Ahí me preguntan, ¿cuánto debe aplicar la persona para sostener esos 1000 newton? Dime,
¿hacia dónde debe aplicar la persona esa fuerza? ¿Tú crees que hacia arriba o hacia abajo? Si lo aplica hacia arriba, va a favor del movimiento de la roca. Entonces, para poder sostener todo eso, debe aplicar una fuerza hacia abajo, ¿cierto? Una fuerza F. Ahí está. Notarás que ambas fuerzas deben ser perpendiculares a la varilla, porque la varilla se mantiene en posición horizontal. Y algo más que me dicen, las distancias. Esta distancia debe ser 50 centímetros y esta distancia debe ser 10 centímetros. Ya está, de 5 a 1 o de 1 a 5. Ahora sí, como se mantiene en equilibrio, yo puedo decir momento resultante es igual a 0. Obviamente todos esos momentos es respecto a este punto O llamado eje de giro. Entonces el momento resultante es 0. Vamos a considerar la suma de todos los momentos. Como son dos fuerzas nada más, sería momento del momento 1 más el momento 2 de las dos fuerzas. Y esto debe ser 0. La fuerza 1 va a ser esta fuerza F. Y la fuerza 2 va a ser el 1000. ¿Ya está? Recordemos que el signo era muy importante para los momentos, ¿cierto? Entonces, notar que la fuerza F genera un momento en dirección antihoraria. En cambio, el de 1000 genera un torque en dirección horaria. Recordad que era muy importante porque el signo nos daba ese torque. Ahora, signo para la fuerza 1, signo positivo. La fuerza F es la que me piden por la distancia, que sería 50. ¿Ya está? Más el momento de 2, que sería negativo porque es en dirección horaria. Disculpen, aquí sería horaria. ¿Listo? ¿Listo? No te olvides, aquí sería horaria. Entonces, signo negativo. ¿Listo? El valor de la fuerza sería 1000 por la distancia, que sería 10 centímetros. ¿Y todo esto cuánto debe ser? Igual a 0. Esto creo que ya está sencillo. Sería 50 veces F igual a 10.000. Igual a 10.000. ¿Listo? Igual a 10.000. Donde F es igual a 10.000 entre 50. ¿Ya está? Por lo tanto, F simplemente me quedaría 200. ¿Listo? 200 newtons. Y con eso, el problema número 5 se acabó. Listo, chicos. Y los chicos, continuamos con los problemas de esta semana número 6 del tema de equilibrio. Dice lo siguiente. Un obrero de peso de 800 newtons se encuentra parado sobre una tabla homogénea AD, pintando una pared como se muestra en la figura. Si la tabla pesa 160 newtons, ¿a qué distancia mínima del extremo A puede pararse el pintor sin que la tabla se incline? A ver, el problema me dice que la tabla AB, desde este punto, toda la tabla AD es homogénea. Entonces, recordar, ¿qué ocurre cuando una tabla es homogénea? Bueno, su peso se concentra en el centro de esa tabla. ¿Listo? Notamos que la longitud total de la tabla sería 1,5 más 3 más 1,5. Y eso sería 6 metros. Entonces, el centro sería en 3 metros a los extremos, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿a qué distancia mínima del extremo A puede pararse el pintor sin que la tabla se incline? A ver, ¿a qué distancia será eso? Entonces, para eso yo voy a poner una pequeña variable, ¿no? A esta distancia, X, la persona puede moverse o pararse para que la tabla no se incline. ¿Y por qué se inclinaría? Porque recuerda que en una tabla va a haber un punto de apoyo. Ese punto de apoyo es el punto B. Si la persona se mueve más hacia la izquierda, más al extremo, vamos a notar que la tabla podría inclinarse. Por ese motivo me dicen hasta qué punto o distancia X debe estar la persona para evitar que se incline. Es decir, para que no rote la tabla. Entonces, voy a sacar esa tabla y voy a graficar sobre esa tabla las fuerzas que hay. Y luego analizaré el equilibrio de todas esas fuerzas y obviamente el torque generado. A ver, vamos a poner el punto de apoyo, que sería por aquí. Vamos a poner por aquí. Ahí está. Este es el punto B, punto de apoyo. Listo. Por aquí estaría la persona con la fuerza, que sería su peso. La fuerza es 800. Listo. Voy a poner las distancias que son muy importantes. Por aquí sería X. Y este segmento que nos quedaría hasta el punto B sería 1,5 menos X. ¿Lo entiendes de esa manera, cierto? Todo era 1,5 y le quito X. Luego,
La otra fuerza que debe haber y se debe graficar es la fuerza del peso de la tabla. Y el peso es de 160. Recordemos que si la tabla es homogénea, el peso se concentra en el centro de toda la tabla, que estaría por aquí. Es 160. Como debe ser el centro, vamos a poner las distancias. Esta distancia, vamos a poner, creo que acá es más sencilla. Toda la tabla es de 6 metros, por lo tanto, esta distancia sería 3 metros. Esta distancia, ¿cuánto sería? Sería 1,5 metros. ¿Y por qué 1,5? Porque date cuenta que desde el punto B hasta el punto extremo D vale 4,5. Entonces, si acaba 3, acaba 1,5. Y ya tendríamos todo. Algo más que nos faltaría graficar sería la fuerza en el punto B. En el punto B también hay una fuerza. Vamos a poner fuerza de apoyo. Pero recordar que la fuerza de apoyo está pasando por el eje de giro. Y si una fuerza pasa por el eje de giro, dime, ¿genera torque? Obviamente que no. Por lo tanto, eje de giro. Por lo tanto, esta fuerza no se considera. Solamente la de 800 y la de 160. Cada una de ellas genera un torque. Es muy importante el torque que genera, antihorario o tal vez horario, ¿no? Entonces, recordar, este 800 sobre la varilla genera un torque en sentido antihorario. En cambio, 160 genera un torque en sentido horario. Si es antihorario, positivo. Si es horario, negativo. Y con eso vamos a resolver el problema. Porque si la varilla o la tabla no se inclina, es decir, no rota, el momento resultante, ¿cuánto debe ser? 0. Debe haber dos momentos, momento 1 más el momento 2 de las dos fuerzas. Esto debe ser 0. Importante para calcular el momento es el signo. ¿Qué signo le corresponde al momento 1? Vamos a considerar que este es 1 y este es 2. Para el momento 1 le corresponde signo positivo. El valor de la fuerza es 800. Por la distancia. Recordar que la distancia es desde el punto de aplicación hasta el eje de giro. Profe, es 1,5 menos x. ¿Ya está? Más el momento 2. El momento 2 tiene signo negativo, entonces al final queda negativo. El producto de la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 160, profe. Por la distancia. ¿Cuánto es la distancia hasta el punto eje de giro? Sería solamente 1,5. ¿Y esto cuánto debe ser? 0. Entonces me estaría quedando 800 por 1,5 menos x igual a 160 por 1,5. Aquí ya puedo operar un poquito. Un cerito se va. Sácale octava, 2, sácale octava, 10. 2 por 1,5 sería 3, ¿cierto? Entonces por el otro lado sería 3. Y por el otro lado sería 10 por 1,5 menos x. Capaz tú dices, ¿no? Profe, distributiva, ¿no? Bueno, es posible. Si deseas, haces como distributiva. Yo prefiero ese 10 pasarlo a dividir. Si lo paso a dividir, sería 0,3, ¿cierto? Sería 0,3. Por lo tanto, tendríamos que 1,5 menos x sería igual a 0,3. Ese 0,3 pasa a restar al 1,5. 1,5 menos 0,3 es igual a x. Entonces, ¿cuánto vale x? Valdría 1,2. Unidades, metros. Y esa sería mi respuesta para el problema número 6. Y la clave sería la C, casita. Pregunta número 7. Pregunta de verdadero y falso. Con respecto al equilibrio de un cuerpo rígido, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. Un cuerpo estará en equilibrio solamente cuando se encuentra en estado de reposo. Un cuerpo estará en equilibrio solamente cuando se encuentra en estado de reposo. A ver, si tú notas tu teoría, recordemos, algo sencillo. Equilibrio. Para que esté en equilibrio debe cumplirse dos condiciones. La primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. Equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. El equilibrio de traslación. El equilibrio de traslación es cuando la fuerza resultante sobre el cuerpo es 0. Y el equilibrio de rotación cuando el momento resultante es 0. Si el momento resultante es 0, hay dos posibilidades. El cuerpo está en reposo o el cuerpo se mueve con
MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Si está en equilibrio de rotación, el cuerpo está en reposo o se mueve con movimiento circular uniforme. Recordar que este reposo es de traslación y este reposo es de rotación. ¿Qué significa reposo de traslación? El cuerpo no se traslada. ¿Qué significa reposo de rotación? El cuerpo no rota. ¿Listo? Entonces, en la primera me dice, un cuerpo estará en equilibrio solamente cuando se encuentre en estado de reposo. Profe, si solamente está en reposo, ¿se puede considerar en equilibrio? No. ¿Qué pasaría si se mueve con MRU o con MCU? También se puede considerar reposo, ¿cierto? También se puede considerar equilibrio, disculpen, ¿cierto? Entonces, para decir equilibrio, no solamente se genera cuando el cuerpo está en reposo, sino cuando el cuerpo también se mueve como MRU o MCU, ¿cierto? Así que la primera sería falsa, porque te dicen solamente. No, solamente no. También pueden estar como MRU y MCU. 2. Si un cuerpo está sometido a tres fuerzas coplanares concurrentes, y la resultante de dos, cualquiera de ellas, es igual y opuesta a la tercera, entonces estará completamente en equilibrio. A ver. Imaginemos que este es mi cuerpo, este es el cuerpo, y sobre este cuerpo hay 1, 2 y 3. Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. ¿Ya está? Concurrentes, ¿no? Entonces vamos a... concurrentes, debe ser algo así. Listo. Concurrentes se concurren en un punto, ¿no? Ahí está. Las tres concurren en ese punto. ¿Listo? Fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Y te dicen que agarrando dos de ellas se genera la tercera. ¿Listo? A ver. Si agarro fuerza 1 y luego la fuerza 2 y me genera la fuerza 3. Claro, ¿no? Porque me dicen, si agarro 1 y 2, la resultante de estas dos es igual a la tercera, pero en dirección opuesta, ¿no? Eso es cierto. Entonces, si las tres forman un triángulo cerrado, entonces la fuerza resultante es 0. Si la fuerza resultante es 0, podemos decir que el cuerpo está en equilibrio de traslación. Entonces, si un cuerpo está sometido a tres fuerzas coplanares concurrentes y la resultante de dos cualquiera de ellas es igual y opuesta a la tercera, entonces, ¿estará completamente en equilibrio? Bueno, hasta ahí puedo decir que es falso, porque solamente se está cumpliendo el equilibrio de traslación. Para que esté en equilibrio total, falta el equilibrio de rotación. Y para que se cumpla el equilibrio de rotación, el momento resultante debe ser 0. Profe, en este caso el momento resultante será 0. Notarás que todos pasan por el mismo punto de concurrencia. Por lo tanto, ninguna de estas fuerzas va a generar torque. Y si ninguna genera torque, porque pasan por el mismo punto, entonces el momento resultante, ¿cuánto es? 0. Y si es 0, también tiene equilibrio de rotación. Entonces cumple con los dos equilibrios, de traslación y de rotación. Por lo tanto, ¿podemos asegurar que el cuerpo esté en equilibrio? Sí. Eso sí, por lo tanto sería verdadero. Tercera proposición. Un cuerpo sometido a dos fuerzas de igual magnitud y de dirección contraria, ¿estarán siempre en equilibrio de traslación? A ver, sobre un cuerpo actúa una fuerza de 20 newton hacia la derecha y una fuerza de 20 newton hacia la izquierda. Imaginemos las fuerzas totales. ¿Estará en equilibrio de traslación? Claro, porque la fuerza resultante es 0. ¿Listo? Si un cuerpo sometido a dos fuerzas de igual magnitud y dirección contraria, ¿estará siempre en equilibrio de traslación? Sí, ¿cierto? Sí estará en equilibrio de traslación, solamente de traslación. Por lo tanto, sería verdadero. La clave para el problema número 7 sería la B, barquito. Falso, verdadero, verdadero. Y ahora el problema número 8. Dice lo siguiente. Un hombre de peso de 800 newton está parado sobre una escalera que está apoyada sobre una pared sin fricción, como se muestra en la figura. Si el peso de la escalera es de 160 newton, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de rozamiento que debe actuar sobre la base de la escalera para que no resbale? A ver, voy a graficar las fuerzas sobre la escalera.
¿Listo? La primera fuerza que debo graficar es el peso de la escalera. ¿Listo? El peso de la escalera debe estar por aquí. ¿Cuánto es el peso de la escalera? 160. Luego, el otro peso que voy a graficar es el de la persona, que está por aquí, que es 800 newton. La otra fuerza que debo graficar es la fuerza de reacción normal, en los dos puntos de contacto. Una por aquí, voy a poner reacción de A, y otra por aquí, reacción de B. Esas reacciones solamente se deben al contacto con esa superficie. ¿Listo? Luego, en el punto A, dice que la superficie es lisa, por lo tanto en A no hay fricción. Pero en B sí hay fricción, ¿cierto? Justo te preguntan eso, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de rozamiento o de fricción que debe actuar sobre la base? Es decir, acá hay una fuerza de fricción. ¿Listo? Ahí está. Esa es la fuerza de fricción que me pide. Listo. Ahora, si la escalera no resbala, se cumplen las dos condiciones. Fuerza resultante es igual a 0 y momento resultante es igual a 0. Yo aplico la primera. Observa. Si la fuerza resultante es igual a 0, entonces fuerzas que van hacia la derecha igual a fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Quién va hacia la derecha? La reacción en A. ¿Quién va hacia la izquierda? La fricción. Es decir, si yo quiero la fuerza de fricción, necesito la fuerza de reacción. ¿Listo? Ahora, ¿qué más se va a cumplir? Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Dime, ¿quién va hacia arriba? La reacción en B. ¿Quién va hacia abajo? 800 más 160. ¿Cuánto será la reacción en B? Sería 960. ¿Listo? Si me preguntaran la reacción en B, ya sabría el resultado. ¿Listo? Ahora, si te das cuenta, has aplicado la primera condición. Y con esta primera condición no he podido calcular el valor de la fricción. Por lo tanto, ¿qué debería hacer? Bueno, lo segundo que podemos aplicar es la segunda condición, ¿no? Si no te sale con la primera, con la segunda se debe complementar muy bien. Entonces, en la segunda, el momento resultante es 0. Voy a sumar los momentos. Pero yo te pregunto, ¿dónde aplicarás momentos? Debemos tener un punto llamado eje de giro. Y normalmente se debe colocar ese punto de eje de giro en el lugar donde yo no quisiera calcular los valores. Por ejemplo, si yo coloco el eje de giro en este punto, entonces esa reacción de A se elimina. Entonces analizaría 800, 160 la fricción y la reacción en B. En cambio, si analizo en este punto como mi eje de giro, fricción y R de B se eliminarían. Entonces solamente analizaría R de A 800 y 160. ¿Te das cuenta? Entonces va a importar bastante dónde yo coloco mi punto eje de giro. ¿Listo, chicos? Así que ya depende de ustedes. Bueno, ¿dónde lo coloca? Bueno, tú dirás, no, profesor, si yo quiero la fricción, entonces debo colocar en el otro lado. Sí, pero tendrías 4 fuerzas para analizar. En cambio, si analizas aquí, en este punto O como eje de giro, te quedarían solamente 3. Y de esas 3, la que calcularías sería R de A. Y como R de A es igual a la fricción, bueno, también te da tu respuesta. Entonces ya va a depender del problema, ¿no? O qué cosa tú decías. ¿Listo? Ahora, como voy a considerar mi punto de eje de giro aquí abajo, en base a lo que ya hemos mencionado, debo saber 3 cosas, ¿no? El signo, la fuerza y la distancia. ¿Listo? Y inclusive, ¿no? En la mayoría de casos debo calcular el ángulo. Profe, pero el ángulo no conozco. Alguno dice, profe, pero lo puedo calcular con Pitágoras, usando triángulos. Sí, pero creo que mejor sería hacer esto. Mira. ¿Qué pasaría si yo calculo el torque como si fuera signo, fuerza y brazo de palanca? ¿Listo? Brazo de palanca. ¿Y por qué es adecuado usar brazo de palanca aquí? Porque creo que es fácil darte cuenta las distancias o los brazos de palanca que nos generarían. Mira, para que te des cuenta de lo siguiente. Prolongo la línea de acción de 160. Luego, calculo el brazo de palanca desde el punto de eje de giro hasta aquí. ¿Cuánto es mi brazo de palanca ahí? Profe, me dicen que es 1 metro. Ahí está. Ahora, si prolongas la otra fuerza de 800, ¿cuánto crees que sea tu brazo de palanca? A ver. Ahora mi distancia sería todo esto, ¿no? ¿Cuánto será toda esa distancia? Profe, me dicen que es 1,5 metros.
Ah, entonces los brazos de palanca ya te lo están dando. No es necesario tener un ángulo. Ahora, prolonga el tercero. Por aquí, imaginemos. Tu brazo de palanca sería esto. ¿Cierto? ¿Y cuánto será esa distancia? Según el problema, vale 5. Entonces dime, ¿tienes los 3 brazos de palanca y las 3 fuerzas? Sí, ¿no? Entonces será más sencillo trabajar con brazo de palanca. Entonces vamos a trabajar el torque resultante usando brazo de palanca. Decimos lo siguiente. Momento resultante es igual a 0. Momento de la fuerza 1 más el momento de la fuerza 2 más el momento de la fuerza 3. La suma de los 3 debe ser 0. Cada una de estas fuerzas genera un torque sobre la varilla. R de A genera un torque en dirección horario. 800 en dirección antihoraria. 160 en dirección antihoraria. Cuando es en dirección horario, negativo, horario, antihorario sería positivo, antihorario positivo. Voy a considerar que esta fuerza es la fuerza 1, esta es la fuerza 2 y esta es la fuerza 3. ¿Listo? Así que el problema creo que ya va a salir. Momento de 1, signo negativo. Fuerza R de A por el brazo de palanca, que sería 5. ¿Está? Más el momento de la fuerza 2, que sería positivo, fuerza 800, y la distancia o brazo de palanca, 1,5. Más el momento de 3, que sería positivo, fuerza 160 por 1, que es la distancia, que es su brazo de palanca. La suma de esto sería 0. ¿Listo? A ver, operando un poquito, mira, R de A por 5 se va al otro lado, sería 5 veces reacción de A. Y a la izquierda me quedaría 800 por 1,5. 1,5 es 15 sobre 10, ¿no? Entonces yo puedo decir que una comita con el 0 se va. Y me quedaría 15 por 8. ¿No está? 15 por 80, ¿no? Entonces 15 por 8 es 120, ¿no? Esto es 120. Entonces 120 sería 1200. Ahí está. Más 160. Ya está. Entonces me quedaría por aquí 1360. Igual a 5 veces la reacción en A. Entonces, ¿cuánto será nuestra reacción en A? Simplemente divido 1360 entre 5. Y sería 272 newton. Como habíamos quedado, la reacción en A es igual en valor a nuestra fuerza de fricción. Entonces, en el problema número 8, nuestra respuesta viene a ser 272 newton. Y la clave sería la. Listo, chicos. Listo, chicos, ya hemos visto los 8 problemas de clase. Ahora te toca a ti reforzar en tu casa. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense.